Feliz sábado y como todos los sábados estamos por acá en nuestra casa Difusión Latina. Sajid Mariño quien les habla con su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Acompañadas como siempre hoy de mi querida Danielis Camargo, que en parte es la productora general de este programa. Y le digo el día libre a mi querido Enzo Espósito porque bueno, hoy no nos podía acompañar, pero siempre estamos esta triada por acá con ustedes hablando de salud. Hoy va a ser un día bien interesante donde vamos a tener a dos expertos hablando acerca de lo que es disfunción eréctil y testosterona, el doctor Pedro Rodríguez, y vamos a hablar también de lo que es cáncer de colon. Así que no se despeguen. Así es, Saji, muy buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Estamos celebrando la víspera del Día de las Madres que se va a realizar el día de mañana y por supuesto nosotros no podíamos dejar de felicitar de una vez a nuestra querida doctora que tiene la dicha de contar con dos hombresotes en su casa y quienes la convirtieron en madre. Así que desde acá, desde Venezuela, sabes, y todo el cariño y ese abrazo fraterno que podemos transmitirte. Y como bien lo acaba de decir la doctora, vamos a tener un programa de salud masculina bastante interesante con el doctor Pedro y luego vamos a tener al doctor Ricardo Escalante hablando de el cáncer de colon. Así que ustedes no se pierdan estas 2 horas porque va a estar realmente interesante. Gracias, gracias por ese saludo y sí, no se despeguen de aquí que hoy vamos a disfrutar como siempre y a aprender. En Así es. Y por supuesto, vamos a saludar a todo nuestro equipo, Saji. Claro que sí, nuestro querido director general de la radio y voiceover, Héctor Romero, a nuestro productor general de la radio, quien, bueno, que nos ahí nos hace de todas las malabares para que siempre estemos presentes sábado a sábado, Jack Valera y nuestro querido Eduardo Mejías en los controles, quienes ponen una música muy especial, siempre con ustedes. Y Tamoy Blanco y José Ángel González, quienes me ayudan en la edición y montaje del programa para que ustedes lo puedan disfrutar con todo el cariño del mundo. Por supuesto, quien les habla, Danielis Camargo, en la producción general y ahora frente a los micrófonos con el PNI 34483. Y por supuesto, nuestra servidora, la doctora Sajixa Mariño, bajo el PNI 31743. Es así. Y quien lleva este programa para ustedes es nuestro profesional oficial, nuestro centro de salud en consultorio Respira Libre, todo lo que es obstrucción nasal, rinitis alérgica, ronquido y apnea del sueño, tratado con cirugía láser en consultorio, anestesia y algodones, reintegro de inmediato a su actividad cotidiana. Más de 7.000 pacientes en nuestros centros que están ubicados en Caracas, nuestra casa matriz, que ahora se mudó a Chuao, a la clínica anti-vejez, con nuestro querido doctor Juan Carlos Méndez, le ofrecemos esta mezcla de tratamientos para su beneficio. Nuestra sede en Margarita, nuestra sede en República Dominicana, Punta Cana, Santo Domingo y nuestra sede en Miami. Así que van a salir ahí pacientes y estamos con ustedes. Así, y pueden agendar una cita con nosotros vía WhatsApp de dos formas. A través del siguiente número 0412-938-4046 o siguiéndonos por nuestras redes sociales. En la biografía van a encontrar el link de nuestro WhatsApp para que puedan agendar su cita de manera rápida y efectiva. Claro, arroba Respira Libre. Y bueno, Dani, vamos a un corte y regresamos con nuestro primer invitado en Respirando Asuntos de Hombres, el doctor Pedro Rodríguez, y un tema súper interesante, disfunción eréctil y testosterona. Así es, vamos a una pausa musical y estamos de vuelta con todos ustedes. Y así estamos hoy sábado, nuestra primera sección de nuestro programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y en nuestra sección Respirando Asuntos de Hombres estamos muy felices en el preámbulo del Día de las Madres de estar hoy hablando acerca de salud sexual masculina, disfunción eréctil y testosterona con nuestro queridísimo doctor Pedro Rodríguez. Y vamos entonces a consentir o estar tomando conciencia de este caballero de la casa, justo para que, bueno, para que nos consentan a nosotros las madres el día de mañana. Pedro, ¿cómo estás? Feliz día. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo Chévere. está? Felicidades.
Feliz sábado, ¿cómo está todo? Bien, trabajando, como usted sabe, doctor, aquí no se descansa, se trabaja 24/7 para brindarle salud a nuestros pacientes y sobre todo hablando de un tema que es fundamental, fundamental, doctora. Es así, cuéntanos un poco la tan nombrada testosterona. Háblanos un poco de la testosterona. Sí, sí, bueno, fíjese, es la hormona masculina por excelencia. Se produce en gran porcentaje, prácticamente 95% a nivel de los testículos. Por eso los testículos son unas glándulas supremamente importantes, porque no solo producen espermatozoides, sino que también producen hormonas, y nuestra principal hormona. Y un porcentaje más bajo se puede producir en las glándulas suprarrenales. Pero básicamente su función es similar a la función que cumplen los estrógenos en las damas, ¿ok? Darle energía a los caballeros, ser responsable de el tono de voz, de la cantidad de vello que existe, del desarrollo muscular, es responsable de la fuerza, es responsable del deseo sexual, es responsable de la calidad, en parte, de la calidad de las erecciones, de la duración de las erecciones, de la potencia de la erección. Sin duda alguna, previene con todo esto fracturas de huesos, porque fortalece los huesos, eh, ayuda supremamente a conciliar mejor el sueño, ayuda a estar más relajado, a no tener cambios de humor tan drásticos. Entonces, una hormona muy necesaria, doctora, muy necesaria. Absolutamente. Y con respecto al tema que nos trata de la disfunción eréctil, yo creo que es el eje central para hablar de disfunción eréctil. Sí, doctor, es parte del proceso porque la disfunción eréctil se define como la incapacidad para mantener una relación sexual o una erección lo suficientemente fuerte como para llevar a cabo una actividad sexual satisfactoria. Y evidentemente, doctora, perdone, evidentemente, eh, ese fenómeno, ese fenómeno, evidentemente debería permanecer más de 6 meses y debería ser recurrente o reiterativo. Es decir, que si no tuvo una erección buena en una ocasión o en dos ocasiones, Esa no es no quiere decir no quiere decir que tenga un problema. Ahora, si esta falla en la calidad, potencia o duración de la erección se perpetúa en el tiempo, se hace recurrente, pero sobre todo también se hace manifiesta cuando nos estamos masturbando, ahí tenemos un problema, ¿ves? Porque en ocasiones, como es bien sabido, las erecciones, para que se den erecciones, dependen de muchos factores, doctora. Desde un buen estímulo, que puede ser visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo, en fin, múltiples estímulos logran la erección. También depende de cómo se encuentran las conexiones neuronales, de esos nervios que manejan el impulso eléctrico y que se traduce en el llenado de las tuberías que se llaman venas y arterias que discurren a través de los cuerpos cavernosos y hacen que el pene logre una erección fuerte. Si cualquiera de estos elementos perturba o existe algún tipo de blackout en ese momento, se cae la erección, sin lugar a duda. Entonces, como ven, es un fenómeno bastante complejo, no es tan sencillo como muchos piensan. Es un fenómeno que necesita de múltiples factores para llevarse a cabo y que sin duda alguna el factor hormonal también es fundamental, porque de nada sirve que tengamos las tuberías bien, el estímulo sea el correcto y que tengamos el impulso eléctrico maravillosamente bien si la hormona que prende la chispa, que nos da ánimo, que nos da ese líbido, ese deseo sexual fogoso, no se encuentra o no está o está baja, porque es importante dejar claro que esta hormona empieza a elevarse
desde que estamos preadolescentes, 10 añitos, 11 añitos, y desde que empezamos la adolescencia, ya en 12, empieza a elevar su pico. Y el pico máximo puede ocurrir en la fase de adolescencia entre los 14 y 17 años. Por eso vemos el cambio de la voz, por eso vemos que la persona crece o se estira, por eso vemos que los genitales se hacen más voluminosos, más visibles, por eso vemos que las gónadas o los testículos también crecen más. Por eso vemos que empiezan las erecciones nocturnas, la necesidad de estimularme, de masturbarme. He allí la importancia de que la consulta urológica no comience a los 40 o a los 45, sino que comience en la adolescencia, porque somos nosotros con la aprobación de los padres de este adolescente o preadolescente, quienes vamos a darle herramientas para que pueda tener una adolescencia plena y satisfactoria y no tenga complicaciones más adelante, doctora. Ese punto está excelente, pero yo creo que ya Sí. Dani está haciendo la seña de que vamos a una pausa y vamos a regresar con ese punto. ¿Qué se debe hacer con nuestros preadolescentes cuando se los llevamos a ustedes a la consulta? Vamos a regresar con eso. Danieli, no nos mates, aquí estamos. No, estamos a tiempo, así que no se preocupen, pero vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos conversando con el doctor Pedro para que nos sigamos educando con todo este tema de la disfunción eréctil y la testosterona, básicamente salud sexual masculina. Ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre con nuestro primer segmento de la mañana. Hoy sábado estamos en respirando asuntos de hombres, como que hablando, si nosotros somos Respira Libre, respirando asuntos de hombres con nuestro querido Pedro Rodríguez. Y dejaste en el aire, Pedro, algo que me parece fundamental. ¿Qué hacer con nuestros preadolescentes, nuestros adolescentes? Esta primera consulta urológica, cuando tú tienes al muchacho enfrente, ¿cómo rompes ese hielo? Eso es fundamental, doctora. Lo primero es educar a los papás y hacerle entender de que la consulta no comienza en la adultez. La Claro. consulta no comienza cuando tenemos un problema. La consulta debería comenzar cuando estamos inclusive en edad pediátrica, porque somos nosotros lo que tenemos que darnos cuenta, primero que los testículos estén en su sitio, que el prepucio se retraiga adecuadamente. Somos quienes debemos saber que los testículos no tengan una condición que se llama testículos en ascensor u otra condición más delicada que se llama criptorquidia, que es una ubicación anormal o fuera del área donde debería ubicarse los testículos, que a la larga pudiesen aumentar el riesgo de cáncer testicular. Entonces, no es tan fácil, pero hay que educar a los papás porque es que es importante, primero que estos temas se discutan en familia, doctora, porque si no se hablan en familia y hay un tabú y el preadolescente, estos cambios que estoy sintiendo y estas ganas y este interés que siento por otra persona que se me está despertando de repente y estas erecciones, porque estoy tan erecto y porque amanezco mojado y no lo hablan con sus padres, sino que se meten en el teléfono, a revisar el teléfono o a revisar en YouTube o a un amigo o a una amiga que tuvo una experiencia similar y por ahí seguían, estamos haciéndolo mal. Porque es fundamental que nosotros como urólogos, cuando veamos a ese paciente en la consulta de preadolescente, es importante que sepamos, en primer lugar, si está creciendo adecuadamente, sepamos si tiene un buen desarrollo de los testículos, sepamos si los testículos se encuentran en la bolsa escrotal correspondiente, sepamos si el pene está creciendo o desarrollándose como debería desarrollarse o crecer para la edad que tiene ese paciente. Y no quedarse con retraso en ese crecimiento, en ese desarrollo, porque es en este periodo de tiempo donde uno con tratamientos médicos, entre ellos la testosterona, podemos ayudar a que el pene crezca y no se quede pequeño o no se quede pasmado, como dicen en el lenguaje popular, o no se quede retraído. Entonces es importante que vayan a la consulta, es fundamental que las mamás y los papás dejen de tener ese temor de solamente, o esa creencia de que los médicos somos solamente para curar enfermedades.
cuando realmente en los países del primer mundo la medicina dejó de ser curativa para ser preventiva, doctora. Claro, pero hay algo bien interesante porque el cáncer testicular es en jóvenes. Entonces, la consulta urológica también es para enseñarle al adolescente a palparse los testículos para buscar cualquier anomalía Sin y duda, tener ese primer así, diagnóstico de cáncer. así, doctora, como las mujeres están obligadas a palparse sus mamas durante el baño una o dos veces al mes, los preadolescentes y adolescentes están obligados a palparse las gónadas o los testículos al menos una vez al mes durante un baño con agua tibia. Y la palpación debe ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y deberíamos conseguir un testículo en forma romboidal o en forma ovoidea, como un huevito. Deberíamos conseguir un testículo de consistencia renitente o similar a la consistencia de la punta de la nariz. Deberíamos conseguir un testículo que no tenga ningún tipo de deformidad o que no tenga ningún tipo de tumoración, que no duela, que no se palpe encima o debajo de él masitas como gusanitos, como paquetes de espaguetis, que pueden ser sin duda alguna varicocele, pero también puede ser otra cosa. Entonces es importante que le enseñemos todas estas herramientas a ese preadolescente y a ese adolescente para que las aplique durante la vida. Y mire, doctora, es importante que sepa que en ocasiones los papás se sorprenden de estas cosas porque no las saben tampoco. Claro, porque lo ideal es, soy padre, tengo mi hijo preadolescente, ¿qué hago? No tengo las respuestas y no sé cómo expresarme. Lo mejor es acudir a un especialista como ustedes, hablar de manera transparente, sin los tabúes, para que ustedes aclaren todas estas dudas y así tanto el padre como el hijo puedan estar tranquilos y no recurrir a personas que no son las indicadas para este tipo de asesoramiento. O a estos aparatos. Exactamente. Total, absolutamente. Sí, pero en el caso de que tú comentaste, porque se oye mucho lo que es el tratamiento de sustitutivo con testosterona, ya cuando se pasa la época mayor de los 45 años, están de moda pues, los chips de testosterona, la testosterona tomada, inyectada, pero testosterona en adolescentes, que tú dijiste para monitorizar el tamaño del crecimiento del pene, pues a lo mejor puede poner como eh, como en actitud de A la defensiva, de rechazo. exactamente a los padres. Esa terapéutica, ¿cómo la manejas? Es que por eso, doctora, por eso es que eso lo hace un experto en la materia, doctora, ¿me entiende? Por eso se debe hacer guiado, por eso debe hacerse monitorizado, no se debe hacer a libre albedrío, ni se debe hacer con cualquier profesional de la salud, porque a ese adolescente hay que hacerle un ecosonograma testicular para verificar que los testículos estén bien morfológicamente, que tengan un buen flujo sanguíneo, que no haya ningún tipo de lesiones sospechosas de malignidad o algún tipo de micro o macrocalcificaciones testiculares. Es importante que le hagamos un ecosonograma de partes blandas a nivel de las mamas, porque puede haber riesgos de ginecomastia. Es importante que le hagamos un buen ecosonograma abdominopélvico, donde revisemos hígado, revisemos suprarrenales, revisemos páncreas, porque son glándulas o son órganos que pudiesen verse afectados con la suplementación hormonal. Entonces, importante que haya una evaluación y que sin duda alguna haya un acompañamiento en el tratamiento, porque evidentemente, doctora, las dosis que se emplean para un adolescente o preadolescente no son las mismas que para un adulto. Y por supuesto que el seguimiento tampoco es el mismo. Entonces, sí se hace, se logra muchísimos beneficios, pero hasta los 17 años, que es cuando alcanza el crecimiento del pene, digamos, su máxima expresión, pues. Es así, es importante tomar en cuenta todo lo que estamos conversando hoy con el doctor Pedro para saber qué hacer con nuestros hijos y, por supuesto, con la salud masculina en el caso de los padres. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, pero al regreso quiero que también hablemos del uso de la tecnología en, en los caballeros que normalmente usan laptops, todo lo que tenga que ver con los equipos electrónicos por
mucho tiempo en las piernas que puede afectar la salud reproductiva. Vamos a hablarlo en la próxima parte. Y aquí estamos de vuelta en nuestro segmento de Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Pedro Rodríguez. Le estoy diciendo aquí en esta pausa que estoy que me paro, busco un café con ese café tan maravilloso que se ve ahí. Ya, en el próximo corte busco un café. Mira, Pedro, estábamos hablando acerca de la suplementación de testosterona en nuestros jóvenes adolescentes. Ahora ya nos hablaste, el monitoreo hasta los 17 años es cuando se cumple el crecimiento del pene y, bueno, por supuesto, siempre dirigido por un especialista en el tratamiento de testosterona ya a partir de los 45 años. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, dejarles claro que la testosterona comienza a declinar a partir de los 40, señores. Así que ustedes tienen 40 o tenemos ya un poquito más de 40. Tenemos que entender que por lógica razonable, somos seres murientes, la testosterona comienza a declinar un poco. Inclusive se habla que hasta 10% puede alcanzar esa baja en la producción de testosterona. Y evidentemente comenzamos a notar ciertos cambios que no podemos hacerlos ver como normales, porque no son normales, y tenemos que ir al especialista para modificarlos. Porque, por ejemplo, si empezamos a notar ese tipo de disminución de testosterona, tenemos que chequearnos tanto con urólogo como con endocrinólogo y sincerarnos, porque si estamos gordos o estamos obesos, recordar que en la grasa, en el tejido adiposo, existe una enzima que es muy tremenda y esta enzima se encarga de transformar los adipocitos o el tejido adiposo en hormona femenina derivado de los estrógenos. Por eso los gorditos tienden a tener teticas grandes o ginecomastia, tienden a ser caderones y tienden a tener algo de obesidad central como resultado de la acción de esta enzima sobre el adipocito y la conversión de los mismos en estrógenos. Imagínense, empezamos a notar que baja la testosterona propio de la edad y en simultáneo estamos gorditos y producimos más estrógeno. Entonces producimos estrógeno y baja la testosterona, por supuesto, vamos a bajar la libido, vamos a tener un bajón, podemos sentir calor más allá de lo habitual, podemos empezar a sentir algún tipo de cambios de temperatura, sentirse más caliente de lo habitual, cambios de humor, la habilidad emocional, personas que tienden a ponerse agresivas con más facilidad, a conciliar más difícilmente el sueño. Dormían bien y ahora interrumpen el sueño y luego de cierta hora ni siquiera lo pueden agarrar y se pasan en vela después de las 3 de la mañana, duermen poco, empiezan a cansarse más haciendo lo mismo. Es decir, hacen sus mismas actividades, pero se tornan más cansados de lo que habitualmente estaban. Algunos pueden tener dolores en las pantorrillas, dolores en la cintura o en las caderas al caminar largos periodos o largos trechos. Y evidentemente el interés sexual se va perdiendo y empiezan a notar que se pierde el interés con la pareja. Pero resulta que tú le preguntas, ¿usted se masturbaba antes? Sí, me masturbaba bastante, doctor. Y ahora se masturba, doctor. Hasta eso se me quitaron las ganas de masturbarme, ¿ves? Entonces ahí tenemos un indicador de que algo está ocurriendo, de que podemos estar en presencia de descenso de testosterona que pueden estar afectando nuestra calidad y nuestro desempeño sexual. Y es cuando el médico hace niveles hormonales de testosterona total y biodisponible y dependiendo de estos valores, podemos ajustar algún tipo de tratamiento. Lo normal o lo esperado es que estas hormonas estén por encima del promedio, es decir, que estén por encima de la mitad. Si están por encima de la mitad, por ejemplo, tiene que estar en 40, pero va entre 10 y 40, por ejemplo, y se encuentra por encima de 20 o de 25 o de 30, está por encima de la mitad. Digamos que modificando estilo de vida, mejorando la alimentación, pero sobre todo bajando de peso y haciendo algún tipo de actividad deportiva hipertrófica, no cualquier tipo de actividad deportiva, hipertrófica de crecimiento, porque mientras más estimule los músculos, más produzco testosterona.
Entonces es importante que le enseñemos a los pacientes que más que correr un maratón, que no está mal, es importante que hagamos ejercicio hipertrófico porque nuestro corazón y nuestro amiguito nos lo van a agradecer más que si corriéramos 50 minutos en caminadora. Increíble. Ahora, Exacto. Dani, si notamos que la testosterona está por debajo de la mitad o del promedio, allí es cuando, o está sin duda alguna por debajo de los límites, ahí sin duda alguna tenemos que hacer todas estas recomendaciones, pero tenemos que suplementar al paciente. Ojo, también, doctora y Dani, tenemos que descartar en estos pacientes que no existan procesos infecciosos o inflamatorios, sobre todo a nivel de la próstata, porque cualquier prostatitis crónica reagudizada o aguda o cualquier infección latente del punto de vista urinario pudiese también disminuir la producción de testosterona y solamente con mejorar esta infección o erradicarla, los niveles mejorarían. Entonces tenemos que descartar procesos infecciosos, tenemos que mejorar el estilo de vida, mejorar la alimentación y darle tips para que bajemos de peso y para que hagamos ejercicio de fuerza, ejercicio hipertrófico. Y si a pesar de esto, le repito, los niveles de testosterona total y biodisponible están por debajo del límite inferior o están por debajo del promedio, tenemos sin lugar a duda indicación para suplementarnos hormonalmente. Ahora, hablarte de los pellets, que si estoy, que si no, mira, yo no voy a avalar algún tipo de procedimiento que no está autorizado por la Sociedad Americana ni Europea de Urología. Yo te puedo decir que la suplementación de testosterona se logra con testosterona por vía parenteral, es decir, intramuscular. La dosificación va a depender de qué niveles tengamos de testosterona y sin lugar a duda puede ser temporal o puede ser definitiva, pero para eso tenemos que hacer un monitoreo de ese paciente y una evaluación secuencial, porque bueno, usted puede haber leído mucho, doctora, y Dani también, que se asocia testosterona a cáncer de próstata, que si sí, que si no, que si la suplemento o no la suplemento, que si me pongo mucha testosterona puedo producir cáncer. Sí, eso se abre mucho debate y se ha dicho que sí, que si no, que si sí. El hecho es que si estamos de la mano de un experto en la materia, los resultados van a ser adecuados. Pero la monitorización es fundamental, doctora. Claro, eso es como igual que el tratamiento hormonal femenino, que ahora ya a través de la SDA lo aprueba, pero siempre monitorizados. O sea, eso es una máxima. Y esto aprovecho, pero el preámbulo que me da es la misión principal de este programa Respira Libre, nuestro programa de salud y calidad de vida, plataforma para que la gente entienda que debe buscar siempre un especialista para todo lo que es su salud. Así es, doctora, así es. Y bueno, vamos a hacer Entonces, una breve pausa, doctor, pero cuando regresemos vamos a entrar en la etapa final de su entrevista. El tiempo ha pasado volando, pero no quiero dejar por fuera la pregunta que le hice en el bloque anterior y ahora un mito que hay sobre unas presuntas pastillas anticonceptivas a base de semillas de lechosa. Eso lo vamos a hablar en la próxima parte. Ya regresamos, ustedes no se despeguen de acá de Respira Libre por Difusión Latina. Y estamos de vuelta con todos ustedes acá en Respira Libre. Nosotros estamos en este espacio dedicado a la salud masculina con el doctor Pedro Rodríguez, un guía que hemos abordado muchos temas fundamentales en cuanto a la salud masculina y en dos bloques anteriores le hice una pregunta y la quiero retomar para aquellas personas que nos están sintonizando. Es que hoy en día ya vivimos muy pegados a la tecnología y la mayoría de los hombres trabajan por muchas horas con la laptop directamente sobre las piernas o simplemente que llevan siempre el celular en el bolsillo. ¿Qué hay de cierto, doctor? Que el calor y la radiación de estos equipos pueden afectar la reproducción de la testosterona y la calidad de los espermatozoides y sumado, o sea, son varias preguntas en una para que nos dé tiempo de que podamos responderla.
sobre este reciente estudio de tesis sobre esas pastillas anticonceptivas a base de semillas de lechosa que ya hace unas 2, 3 semanas han sido el boom en las redes sociales. Mire, de verdad que una tremenda pregunta, Dani, y te agradezco porque es una pregunta bastante frecuente. Hoy en día, eh, la, el teletrabajo llegó para quedarse, o sea, desde la pandemia llegó para quedarse y realmente, sin lugar a duda, es una opción válida. Pero, ¿qué le digo yo a mis pacientes? Todo parte de un principio. El principio es evitar el éxtasis venoso. Es decir, tenemos que enseñarle a los pacientes a realizar pausas activas. ¿Qué significa pausas activas? Bueno, que no deberían estar más de 2 horas en la misma posición. Es decir, si estamos de pie, no deberíamos pasar más de 2 horas de pie. Si estamos sentados, no deberíamos estar más de 2 horas sentados sin hacer una pausa de al menos 15 minutos. Se llaman pausas activas. Pero en esas pausas activas reactivamos nuestra circulación, ¿ok? Y evitamos que se congestione la sangre en los capilares y en las vénulas o en las venas de pequeño calibre. Y esa sangre estancada o acumulada en esa área produce aumento de la temperatura y evidentemente ese aumento en la temperatura puede condicionar disminución en la movilidad de los espermatozoides, puede condicionar disminución en el tamaño de los testículos y puede condicionar dolor pélvico crónico. Entonces, sí, sin duda alguna es tremenda pregunta, al igual de aquellas personas que usan ordenadores o computadoras a la altura de las piernas. El calor que emite esta estructura o este dispositivo es contraproducente para los testículos. Así que sí, claro que sí, está bastante desarrollado este tema, pues, sin lugar a duda, pues. Muy bien. Y con respecto a la otra pregunta que te hizo Ana y que está el boom de estas pastillas. Sí, bueno, realmente se ha demostrado en estudios experimentales que la lechosa y la semilla de lechosa tiene un efecto que lentece o disminuye la movilidad de los espermatozoides y que hace posible que reduzca su cantidad y por eso tiene algún tipo de efecto deleterio a la salud reproductiva, dañino a la salud reproductiva. Pero realmente que estas pastillas a base de semillas de lechosa estén avaladas por las sociedades científicas, para nada, y no las recomiendo, no son adecuadas y se han descrito se han descrito efectos de toxicidad, se han descrito efectos adversos importantes sobre el paciente. Entonces, yo creo que es importante que no nos hagamos eco en estas redes sociales de lo que se dicta por allí. Siempre busquemos un aval científico, siempre busquemos un aval válido, que corrobore, que tengamos bases científicas donde podamos revisar y tengamos estudios serios, randomizados, aleatorizados, donde se certifique o no cierto procedimiento o cierto tratamiento. Pero sin duda alguna que sí, está muy en boga y se están vendiendo por allí, están inventando cosas, pero bueno, pobre gente que está consumiendo eso. Lo que sí les dejo una primicia es que en teoría, entre julio y septiembre de este año, debería salir una píldora anticonceptiva masculina. Doctora, después hablaremos de esto mejor. Debería ser una píldora Golpe de ambos. anticonceptiva masculina, porque esta píldora que está a punto de salir, estaba en fase 3 el año pasado, ya debería estar por salir. Se publicaba en diciembre que entre julio y septiembre saldría, lo publica. Es una pastilla que se toma todos los días, una vez al día, y les puedo adelantar que esta pastilla inhibe un paso en la formación de la vitamina A. Y la vitamina A es fundamental para la formación de espermatozoides. Entonces, al bloquear la síntesis de la vitamina A en este paso, no se producen soldaditos. Y el beneficio de la pastilla es que al parar la pastilla,
en una semana ya arranca la producción de soldaditos. Así que es bastante buena, se toma una vez al día y bueno, bien, ahora le vamos a decir a la pareja, ¿tú te cuidas ahora o tú te cuidas? O sea, ya le vamos a ofrecer a los pacientes no solamente la vasectomía, sino la píldora contraceptiva masculina, pues. Vamos a llamarla así. ¿Y cuánto tiempo es la toma? Igual 28 días, un mes o Sí, simplemente es que igual. se toma una vez al día sin descanso. Y luego de que la pares, en una semana, en teoría, ya hay nuevamente producción de vitamina A y ese paso se vuelve a producir y se vuelven a producir esos soldaditos. Bueno, te vamos a estar muy atentos cuando salga estas píldoras para volverte a invitar para Claro, que revisa para eso. hablemos detalladamente, porque no hay nada como la voz de un especialista para Sin poner en duda. orden todos esos mitos que hay en redes sociales, que sin duda la salud sexual es Es, un termómetro en nuestra vida, tanto para la figura masculina como para su compañera de vida. Y por supuesto, educar a los hijos. Doctor, el tiempo se nos fue, pasó muy rápido, pero queremos agradecerle por el tiempo, por dónde podemos ubicarlos, por sus redes sociales. a, a la orden, de verdad, Dani, doctora, de verdad, encantado de estar acá con ustedes siempre, virtual o presencial. A la orden en la Clínica Metropolitana, en la Clínica Vista Alegre y actualmente en la Clínica Santiago de León de Caracas. Y en mis redes sociales, @urólogo Pedro, por Instagram y por TikTok. Le dejo una frase: el sexo es la fuerza que mueve al mundo. Así que todo gira en torno al sexo. Así es, el sexo y el dinero, así es el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. De verdad que encantadísima de estar aquí. Mañana este fue el preámbulo para cuidar al caballero de la casa, el preámbulo al Día de la Madre. Y ustedes quédense con nosotros. Pero muchísimas gracias, un beso grande y manténgase Saludos. acá por Difusión Latina. Respira Libre, su programa de salud y calidad de vida. Así es, ya regresamos.